¿ok? Un cordial saludo, tutora. En esta etapa número 4 de métodos y metodologías, las personas que estamos presentes en la grabación de este video somos José Detson Blanco Celemín, María Fernanda García Waldrón, Carlos Eduardo Granados Gil, María Johanna Pérez Torres y nuestra tutora, Jamie Carolina. Vamos entonces a dar inicio en este diálogo, en este discurso que vamos a desarrollar entre todos, con la pregunta problematizadora que vamos a manejar, que dice de esta forma: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? Bueno, muy buenas noches, compañeros y estimada tutora. Un poco dentro de lo que nosotros hemos logrado identificar a lo largo de esta fase y para poder, digamos que interiorizar también todo lo que nos lleva a reflexionar esta pregunta, pues claramente hay muchísimas maneras, muchas variables mediante las cuales pues ese análisis del discurso, ese análisis crítico, perdón, del discurso nos empieza a nosotros a mostrar como unos elementos que son valiosos y que quizá antes de esto nosotros no los teníamos presentes cuando estamos en un espacio en donde el discurso, digamos que es el protagonista, ¿no? Entonces, pero uno de esos elementos que a mí particularmente me parece importante es cuando a través de ese discurso se empieza como a descomponer, como a desglosar, digamos que todo el lenguaje o todo lo que se está diciendo referente a algunos términos que aparentan ser un poco sutiles, pero que detrás de eso subyacen como una serie de mensajes que están relacionados con el tema de la xenofobia, con el sexismo, con el racismo, con el clasismo, con la violencia contra la mujer, como con muchos temas que llevan de alguna manera también al rechazo social, pero sin que sea dado como de una manera directa. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, ustedes saben que yo trabajo en una organización humanitaria y hace poco estábamos en un espacio donde estaba el alcalde de Cúcuta y se estaba trabajando en una mesa sobre, digamos que las problemáticas, las necesidades y digamos como esas propuestas de integración con la población migrante. A lo que el alcalde en medio de su discurso usa la palabra, pues igual nos toca abordar la problemática de los venecos, ¿no? Porque pues es algo que nos está afectando muchísimo. Él lo dice de esa manera supremamente directa y claro, todo el mundo empieza como que se miran y él inicialmente no entiende el mensaje, como que dijo, es que es mi forma. Ya luego como que captó que la gente que estaba ahí era gente de cooperación, que obviamente trabajamos por la garantía del derecho de los derechos fundamentales de las personas. Y una de esas cosas también es desde la narrativa, cómo nosotros empezamos a no discriminar, a no llevar un mensaje negativo también que sea colectivo y que lleve como a esa desintegración social. Entonces, creo que esta es una de las maneras en las que a nosotros nos puede contribuir a mostrar ese tipo de elementos que aparentemente no generan ningún daño, pero que, digamos, cuando uno empieza a identificarlos y a desglosarlos, encuentra toda la intención que hay allí para ponerle, ¿no? Entonces, un poco desde ese lugar, esa es como mi postura frente a este interrogante. Y así es, compañera, ¿no? Esto se puede determinar por los elementos que contienen el discurso que pueda llevar a involucrar, ¿no?, en el sentimiento de las personas. Este análisis crítico del discurso como una herramienta metodológica, pues ha sido utilizada como también una parte de interacción con la psicología política, que es bastante relevante e importante. Pues a través del tiempo, varios avances científicos determinan cómo la ideología y las tendencias políticas interpretadas desde la narrativa, como lo cuentas, ¿no? Desde la narrativa del discurso se interpreta y se puede involucrar factores de inteligencia emocional, que es Ujú. bastante lo que mencionabas, ¿no? Y es cómo puedo darse a entender o convencer a través de la manipulación o interferir que ese mensaje llegue a las masas y que esos grupos que lo sigan puedan manifestar las ideas y
con ideas y discursos claros, un sentido propio que puedan generar en sí el convencimiento de esa persona. También influye bastante la posición, el poder, en este caso como el ejemplo, utilizando el ejemplo que dabas, el poder de un alcalde, pero también en otros discursos se puede dar a través de la edad. La edad, el generar esa empatía con que sea abuelo, padre, madre, también puede generar esa firmeza hacia la comunidad, donde puede vincularse con principios, objetivos, promover un sentido de pertenencia, conservación de la identidad cultural y una solidaridad comunitaria. También recordándoles en ese discurso que se da las necesidades y la invisibilidad que se requiere, ya que al ser nombradas genera ese sentimentalismo en las personas que puede transformar el discurso, resaltando lo que se ha logrado a través de esos espacios de participación. Con eso mantienen el control, generando así pues incertidumbres, mostrando las dificultades, y el discurso se va a transformar completamente, y las intenciones para mantener el objeto e interferir en las sociedades pues se da con mayor facilidad. Bueno, compañeros, ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes de los discursos sociales? El análisis crítico del discurso ACD nos ayuda a entender cómo el lenguaje refleja y refuerza las relaciones de poder en nuestra sociedad. A través de enfoque podemos ver cómo ciertos discursos, aunque parezcan neutrales, en realidad esconden ideologías, posiciones políticas que benefician a los grupos con más poder. El ACD se enfoca en tres niveles, que se dice el texto, como se dice las prácticas discursivas, y el contexto social y el discurso. Las políticas económicas y culturales. Así el ACD no solo nos permite identificar los intereses del lenguaje, sino también cómo naturalizan ciertas ideas, transformándolas en parte del sentido común. Un buen ejemplo de esto son términos como flexibilización laboral, modernización. Conceptos que se usan para justificar políticas que en realidad pueden perjudicar a los trabajadores, pero se presentan como algo positivo o necesario para el progreso. La sede permite montar estas narrativas mostrándonos como intereses políticos y económicos. Además, también destaca las voces de resistencia que se oponen a estos discursos dominantes, recordándonos que el lenguaje no solo refleja la realidad, sino que también puede cambiarla si se usa de manera crítica. Muchas gracias, compañero Carlos. Y como dar cierre de este discurso que tuvimos, este conversatorio, pues es claro tener presente todos los elementos que tiene este análisis crítico del discurso, porque nos permite, así como hablaban nuestros compañeros, de un contexto donde está involucrándose comunidades, personas, y cómo los líderes sociales pueden convencer por medio de su discurso en ocasiones ideologías o forma de manipulación a las masas, como lo hemos visto anteriormente en varios años y también por parte de otros países y crisis. Actualmente, pues en Cúcuta, como le hablaba la compañera Joana, estamos viendo una crisis migratoria porque tenemos el país vecino como Venezuela. Y así como hablaba nuestro representante, que es el alcalde, de utilizar este tipo de palabras es de notar que en ocasiones esto pueden crear acciones y estas acciones pueden repercutir a las comunidades que están cerca a nosotros y puede generar más problemas, inclusive ya dentro del ámbito sociopolítico. Y es también importante aclarar
que, así como nos hablaba el compañero José, sobre este tipo de inteligencia emocional que se puede estar generando de acuerdo a los factores sociales, en la parte de la comunicación y las palabras, que son también como parte de lo que se describe del contexto que viven las personas, también nos ayudan a mirar qué tipo de elementos hay y con esto estas características dentro de estas sociedades y comunidades que se forman. Bueno, profe, muchísimas gracias compañeros eh, por este discurso y sin más, pues muchísimas gracias. Gracias, Muchas compañeros. gracias, compañeros. Gracias, compañeros.